Pues buenos días, compañeros. Qué gusto saludarlos y verlos a todos nuevamente. Pues bueno, yo voy a hablar de los derechos de los detenidos. Creo que la mayoría de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Yasmín Iglesias García. Soy licenciada en Derecho y soy instructora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en materia de derechos humanos. Pues bueno, creo que las reglas de convivencia ya se las saben. En relación a su asistencia durante el chat, a estar evitando salir de la capacitación en medida de lo posible, a mantener por favor sus micrófonos apagados y pues bueno, sobre todo la cámara prendida y una escucha activa, compañeros. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver durante esta sesión? Pues bueno, primero hablaremos de los aspectos generales de la detención para poder hablar de los derechos de los detenidos. Vamos a ver el marco jurídico de las detenciones, así como de los derechos de los detenidos. Vamos a hablar de los derechos del imputado y finalmente hablaremos de la cartilla de los derechos de los detenidos. Es una temática, compañeros, que sí requiere tener especial cuidado porque tenemos mucho fundamento jurídico para hablar en relación a los derechos de los detenidos. Entonces, vamos a hablar desde la Constitución Política, pasando por el Código Nacional de Procedimientos Penales y finalmente llegar a la cartilla de los derechos, a la cartilla general de los derechos de los detenidos, que recordarán, se publicó en junio, si no me equivoco, de 2016, en el año 2016. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Que los participantes, evidentemente de todo el curso, obtengan conocimientos básicos en materia de derechos humanos y en específico de esta sesión de los derechos de los detenidos. Como objetivo específico que tenemos, que cada uno de ustedes identifique los derechos de los detenidos y no solamente ellos, su marco jurídico. ¿Por qué es importante identificar el marco jurídico, compañeros? Podrán comentar en relación a esta sesión que es muy teórica y dicen, ay, ¿por qué tanto artículo? ¿No? Que seguramente vamos a ver más adelante. Porque es más fácil identificar el artículo que los derechos. Si tal vez no conozco la cartilla general de los derechos de los detenidos o no me acuerdo, que yo estoy completamente segura que a estas alturas ustedes se la saben de memoria, pero si no llegara a acordarme de ello, por lo menos me acuerdo del artículo y sé perfectamente en dónde puedo ir a buscar. Entonces, sí es por ello la importancia de conocer los artículos. Aunado a ello, compañeros, es que dentro de la práctica en el mundo jurídico, vaya ya en un proceso administrativo, en un proceso judicial incluso, sobre todo en un proceso judicial, la ley es tal cual, a la letra. Entonces, no entran las interpretaciones como tal, sino es lo que nos refiere tal cual la ley. Y pues bueno, hablaremos primeramente que la seguridad pública, pues evidentemente tiene como función salvaguardar la integridad y derechos de las personas. De esta manera se conserva el orden, se conserva la paz social. Podemos hablar de que se encuentra una ciudad en armonía o dentro de un estado de derecho. La seguridad pública tiene pues diversos conocimientos para actuar, ¿no? Y además para detener a las personas, tienen diversas facultades ustedes que tanto las contempla como la Ley de Seguridad del Estado de México, las contempla también la propia Constitución Política, entre otras leyes en materia, la ley de seguridad, la ley del uso de la fuerza, por ejemplo, que también nos contempla algunas facultades que tenemos como elementos de la policía para detener a las personas, ¿no? Y debemos de saber además que en todo momento, y yo me atrevo a decirlo, compañeros, yo les apuesto que en absolutamente toda la normatividad mexicana, en toda la normatividad mexicana específica en materia de seguridad pública, absolutamente todas nos van a hablar del respeto a los derechos humanos. Y pues bueno, compañeros, ¿qué creen? No sabía que les habían hecho este examen o evaluación formativa, pero yo sí traigo para ustedes una pequeña evaluación diagnóstica. Y entonces, compañeros, ¿cuál es el fundamento jurídico de los derechos de los detenidos? ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Alguien de ustedes lo conoce? Si no lo conocen, compañeros, si no lo conocen, no se preocupen, para eso están aquí, pero sí quisiera saber si tienen el fundamento jurídico.
de los derechos de los detenidos. ¿Alguien quiere participar? Jesús Villaseñor. Mucho gusto, Jesús. ¿Es el artículo 20? Así es. ¿Y conoce algunos derechos? Es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Ajá. Y tiene derecho a un abogado y si no, me parece que el Estado le proporciona uno. Muy bien, ¿alguien más? Ajá, ¿algún otro? Derecho a un traductor, si es extranjero. Tiene derecho a conocer el motivo por qué se le está haciendo la detención. Así es, derecho a que conozca el motivo de su detención. Así es, ¿alguien más? ¿A dónde va a ser trasladado? ¿A dónde va a ser trasladado? ¿Alguien más? Derecho a un trato digno. Derecho a un trato digno, muy bien. ¿Alguien más? Tiene derecho a una llamada. Derecho a una llamada. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿dónde encontramos los derechos de los detenidos? ¿No? No se preocupen, para eso están aquí. Pues bueno, ahora sí continuamos con la capacitación. Un segundito, por favor. Y pues bueno, veo que tienen muy buen conocimiento. Yo les decía, la verdad es que es un tema para que ustedes estén pues recordando estos derechos. Nuevamente lo vuelvo a comentar y me da mucho gusto saber que se conocen el fundamento, que saben cuáles son los derechos. Los felicito. Pues bueno, ahora sí entrando al tema. Primero tocaremos los aspectos generales en relación a la detención. ¿Cuándo hablamos de una detención ilegal? Cuando nos encontramos en el supuesto de una detención ilegal, justamente cuando se detiene a una persona y el motivo por el cual se está deteniendo esa persona no se encuentra dentro de los hipótesis establecidos en la legislación. Ese es un motivo. Otra situación en la cual nos encontramos en una detención ilegal y sobre todo en la cual versaremos esta capacitación es cuando no se realiza con las formalidades previstas. Y justamente el hacerles saber sus derechos al detenido es, un derecho humano al que él tiene y además nosotros estamos obligados a hacerlo. Si por esta situación él nos llegara a comprobar, supongamos que estamos deteniendo a una persona por secuestro, que se trabajó que trabajamos en coadyuvancia con la Policía de Investigación o Policía Ministerial ahora, la Policía Ministerial del Estado de México, y resulta que estamos deteniendo a una persona por el delito de secuestro y al momento de su detención no le leemos o no le hacemos saber sus derechos como detenido en ese momento, y él además no lo comprueba, entonces resulta que por esta situación esta persona puede quedar en libertad. Y bueno, entre otras situaciones, las autoridades pueden realizar actos de molestia, como todos sabemos, como la detención de una persona, siempre y cuando tal acto esté justificado y contemple la posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico, que se encuentre establecido dentro de alguno de los ordenamientos jurídicos. En pocas palabras, cuando estamos en presencia de una detención arbitraria, cuando la privación de la libertad de una persona es contraria a las disposiciones sobre los derechos humanos, cuando se violan o se transgreden los derechos humanos, cuando se niegan los derechos o se suprime el ejercicio de estos derechos. Ante estos supuestos, nos encontramos frente a una detención arbitraria. Es la retención ilegal. La retención ilegal se concreta cuando una autoridad, a través de una acción o alguna omisión, por ejemplo, no leerle tal vez sus derechos, priva de la libertad de manera ilegal a una persona, ya sea por retardar su puesta a disposición o la orden de detención ante alguna autoridad competente, ya sea Ministerio Público o ya sea juez, o no decretar una puesta en libertad cuando ésta debe de hacerlo nuevamente, ¿no? Cuando tenga que hacerlo, estamos hablando y ya nos encontramos incluso desde el personal que se encuentra trabajando en las galeras municipales, los oficiales calificadores,
o cuando nos presentamos o cuando no se presenta ante el Ministerio Público o cuando el propio juez no ordena la inmediata libertad cuando debería de hacerlo. ¿Y esto en dónde lo traducimos? Dentro del ámbito administrativo, dentro del ámbito judicial, dentro del ámbito penitenciario. ¿Qué tenemos en relación al marco jurídico en el ámbito de las detenciones y los derechos de los detenidos? Pues bueno, en la sesión pasada les había comentado en relación a estos famosísimos dos artículos, el 14 y el 16 constitucional. ¿Por qué el 14 y el 16 constitucional? Porque nos van a hablar de las formalidades que requieren absolutamente todos los actos de autoridad. Una detención es como tal un acto de autoridad. Y solamente contemplaremos algunos párrafos. Este es el segundo párrafo del artículo 14 que nos refiere que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y luego incluso lo coloqué pues en negritas con letra azul y subrayado, cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Una formalidad esencial del procedimiento es hacerle saber al detenido sus derechos humanos. Nos refiere por su parte el artículo 16 que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad y ponérsele a disposición de la autoridad judicial o bien dejarse en libertad. Y bueno, de aquí ya sabemos todos nosotros que, que este término, pues bueno, puede duplicarse o no. Y nos refiere además este artículo nuevamente en relación a los actos de molestia. Evidentemente la detención es un acto de molestia que debe de estar debidamente fundado y motivado. En relación a los demás artículos, estableceremos, por ejemplo, las relevancias o las cuestiones más importantes del artículo 19. A partir del artículo 14, 16, 18, incluso 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos van a dar ya las generalidades del proceso penal. Por ejemplo, nos van a hablar ya del sistema penitenciario, entre otras situaciones. No podemos tocar o no voy a tocar o desglosar cada uno de los artículos porque sería demasiada información y sería una clase o una capacitación especial para poder desglosar cada uno de los artículos. Tan solo hablando del artículo 19 es muy extenso y toca diversos temas. Solamente vamos a tocar algunas generalidades. En relación al artículo 19 constitucional, nos refiere que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Otra cuestión relativa que nos refiere este artículo es en relación, por ejemplo, a la prisión preventiva. Nos contempla este artículo, a las medidas cautelares, nos habla del plazo para dictar el auto de vinculación a proceso, entre otras situaciones. Y pues bueno, estableceremos que derivado de este artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordarán que la sesión pasada hablábamos en relación a la clasificación de los derechos humanos y que se clasificaban en propiedad, en libertad, en igualdad y en seguridad jurídica. Justamente este artículo y otros como el 20, el 21, el 22 y el 23 ya nos hablan de esta clasificación de los derechos humanos que son la seguridad jurídica. Específicamente en relación al artículo 19 de la Constitución, que nos refiere el derecho humano al debido proceso. Nuevamente lo retomo, nos habla el plazo para la puesta a disposición, las reglas para la prisión preventiva, la protección a la víctima y testigos, el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso. Y pues bueno, compañeros, antes de entrar de lleno a nuestro tema como tal, les traigo algunos pequeños ejercicios de gimnasia cerebral. Y entonces el primero aquí está. Nos refiere, encuentra la letra diferente. Lo pueden encontrar y quien lo encuentre puede abrir su micrófono y decir que ya... Es la H. Es una H. Es la H, muy bien. Perfecto. El siguiente, podemos también abrir los micrófonos
y mirar la imagen e intentar decir solamente el color, no la palabra, ¿sale? Solamente el color. Vamos, los escucho. Verde, Verde, ajá, azul, amarillo, azul, negro, ajá. azul, verde, Nada más escucho a una persona. rojo, amarillo, verde, amarillo, Amarillo, verde, azul, negro, verde, rojo, Verde, rojo, naranja, Verde, amarillo, rojo, azul, negro, naranja, amarillo, azul, verde, rojo, amarillo, verde, negro, azul, negro, verde, verde, amarillo, azul, rojo, azul, naranja, Rojo y negro. Se encuentra le invito a la familia realiza su responsabilidad y el proceso electrónico y por Ya no te escuchamos. Escuchamos. Perdón. No te escuchamos. Ay, perfecto. Discúlpenme. Estos ejercicios les comentaba son de kinder, compañeros. Vamos a realizar otro un poquito más complejo, ¿les parece? Vemos ya la primera imagen. Resulta que en este pentágono, con un cuadrado adentro, son 45. Abajo nos refiere 2 manojos de plátanos, más el mismo pentágono, es igual a 23. Y otro manojo de plátanos, más las manecillas del reloj, nos da un total de 10. ¿Ya tenemos la respuesta? sí, 26. ¿26? Sí, yo digo 26. ¿Por qué 26, compañero? Reloj 3, los racimos de bananas 4 Ajá. y la última figurita es de Pentágono 15. Y el pentágono 15, pero ya notamos bien las figuras y las manecillas del reloj y el manojo de plátanos. son 150, ¿no? 4. Porque recordarán que el manojo de plátanos, acá están en 4 y en la última imagen ya solamente son 3. El manojo de plátano son 3. 150. Son 4. El reloj son 3. 110. 110, estamos literal, ¿quién da más, quién da menos? 150. Aunado a ello, las manecillas del reloj en la imagen anterior marca 1 hora. Si no me equivoco, 150. marca 1 hora y en el último marca la otra. Alguien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90. ¿Quién da más, quién da menos, compañeros? 30. 80, licenciada. 80. Yo tengo como respuesta 135. Avancemos. Alguien ya me había dicho, ¿no? Alguien ya había comentado que eran 135. Pues bueno, ya que nos medio despertamos tantito, compañeros, continuemos con la siguiente parte de la presentación. Ahora sí, compañeros, este tema nuevamente lo comento, es un tema que ustedes ya se saben de memoria y nuevamente retomaremos los derechos de las personas detenidas. Primero lo estableceremos de la Constitución. La verdad es que yo le doy mayor relevancia a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Dónde vamos a encontrar los derechos de las personas detenidas? Los derechos de las personas detenidas los vamos a encontrar en el artículo 20, apartado B. Justamente nos va a marcar los derechos de las personas imputadas. El apartado C, recordarán que nos habla en relación a los derechos de las víctimas.
Y pues bueno, ¿qué nos toca o qué nos refiere? Primero el artículo 20 nos refiere justamente el fundamento para el nuevo sistema penal acusatorio. Nos refiere, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, continuidad e inmediación. ¿Por qué nos habla de publicidad? Porque nos refiere que todas las audiencias son públicas. ¿Por qué nos refiere la contradicción? Justamente la contradicción porque se da esta contienda en ambas partes, o esta contienda en ambas partes, en acusado y Ministerio Público. Recuerden que la víctima o el ofendido sí es parte del proceso penal, pero solamente coadyuva con el Ministerio Público. Nos habla de la concentración. Todo ello se concentrará dentro de una misma autoridad conocerá de este juicio, de este proceso. Nos habla de la continuidad. En ningún momento deberá de suspenderse el proceso penal y nos habla de la inmediación. ¿Por qué de la inmediación? Porque debe de ser tal cual el proceso penal de las personas. Algunos principios también, por ejemplo, del tribunal. ¿Me permite un comentario, maestra? Un segundito, nada más déjame terminar. Ya está, se me fue algunos principios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México nos refieren que la justicia deberá de ser pronta y expedita. Justamente de ahí nace en relación a esto ya a la inmediación. Lo escucho, compañero. Sí, la inmediación se refiere a que el juez no puede delegar en ninguna persona también el desarrollo de la audiencia. Debe estar presente siempre, en todo momento, durante el proceso. Muchas gracias. Mediación. Muchas gracias, compañeros. Sí, es correcto. El juez, recordarán que en el sistema tradicional se delegaba estas funciones a los secretarios, incluso los mismos compañeros técnicos, como se les nombraba en ese momento, eran quienes llevaban las audiencias. Y solamente en las audiencias que tenían una relevancia pues mayor por alguna cuestión que se diera en el proceso, el juez salía y escuchaba como tal la audiencia. El juez lo único, o tenía conocimiento de todo, ¿no? Entraba el juez y entraba el secretario de acuerdos en ese momento y le daba cuenta de todas las audiencias que habían ocurrido, ¿no? Se le conocía como tomar acuerdo. Y entonces entraba y se daba razón de esta situación. Posterior a la reforma de 2008, si no me equivoco, empieza a suscitarse estos principios además, y sobre todo se reforma este artículo y otros tantos de la Constitución en relación al nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, ¿no? Que será inminentemente acusatorio y oral. Y pues bueno, en relación a estos derechos de la persona imputada, estableceremos primero que el primer derecho es la presunción de inocencia. Ya alguien nos los había referido. A que se presuma su inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez de la causa. Entonces, todas las personas son inocentes hasta que el juez declare que tienen una responsabilidad o que el juez los condene por tal o cual delito. El segundo, la fracción segunda, nos habla a declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y el derecho que tiene a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado evidentemente en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación y tortura. En relación a la tortura, vamos a encontrarla en el artículo 22 de la Constitución Política. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. La fracción 3 del artículo 20, apartado B, nos refiere a que se le informe tanto en el momento de su detención como en la comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Nos refiere además, la ley establecerá incluso beneficios a favor del inculpado, procesado, sentenciado, que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de los delitos, esto evidentemente en tratándose de delincuencia organizada. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque justamente aquí nos da pauta para que nosotros como servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley
tengamos la obligación de hacerle saber sus derechos a la persona detenida. Es importante comentarlos, no sé, por lo menos en el Ministerio Público, pero ante el juez penal, el juez ya ahora en las audiencias públicas, anteriormente en el sistema tradicional, primero les comento, en el sistema tradicional, cuando llegaba una consignación con detenido, así era como la conocíamos, una consignación con detenido, se acercaba ya sea el actuario, el notificador o el secretario de acuerdos. Cuando presentaban a la persona, se presentaban frente a la barandilla o a la rejilla de prácticas, como se conocía, y entonces alguna de estas dos autoridades, alguna de estas dos figuras, le hacía saber sus derechos al detenido, tal cual sacaban la Constitución y le leían los derechos al detenido. Hoy en día, evidentemente, como nos comenta nuestro compañero en relación a la inmediación, el juez lo hace. Una vez que es puesto a disposición del juez, el juez como tal, en ese momento le hace saber al imputado los derechos que tiene. Y además se cerciora, compañeros, el juez de control se cerciora de que le haya leído sus derechos desde el momento de la detención. Lo comenta, se lo pregunta, y verifican que en las constancias obre esta situación. Es por ello la importancia de conocer por lo menos esta fracción y los derechos de los detenidos. ¿Qué nos habla la fracción cuarta? Que se recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, ¿no? El derecho justamente al debido proceso. Será juzgado en audiencia pública por un juez o por un tribunal. La publicidad podrá restringirse en algunos casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, por razones de seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente. En este caso, por ejemplo, podemos tener el caso del señor Emilio Lozoya o Emilio L., como ahora se le conoce. Sus audiencias como tal no serán públicas. Justamente, ¿por qué? Porque nos habla de seguridad nacional, nos habla incluso de razones de seguridad pública, de protección a él, protección a otros testigos. La fracción sexta que nos refiere que serán facilitados todos los datos que solicite el imputado para su defensa y los que consten en el proceso. Dentro de la fracción 7 que nos refiere a que será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Cuando solicita su mayor plazo, evidentemente lo solicita ante el juez y el juez ya le establece el plazo en el cual anteriormente, y por ello se marcaba, fue una de la exposición de motivos que se presenta justamente para esta reforma en materia penal, en el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Pues porque había, y yo me atrevo a decirlo, que todavía existen juicios muy, muy largos. Y no es que se estén como tal violando las garantías. Anteriormente se les había saber a las personas, incluso ellos firmaban en el proceso penal, ellos firmaban, se hacía una constancia que presentaba el secretario de acuerdos, en la cual dentro de la audiencia ellos referían que renunciaban a estos meses. Anteriormente, si no me equivoco, eran solamente 3 meses y renunciaban o 1 año, ¿no? Ahorita el tiempo ya cambia de 4 meses y queda igual 1 año. Dentro de la fracción octava tendrán derecho a una defensa adecuada por un abogado. Nos refiere que todas las personas tienen derecho a un abogado y es por ello que a todos, absolutamente a todos los compañeros abogados se les pide su cédula profesional, ¿no? No puede ser, anteriormente recordarán que la Constitución nos marcaba como un abogado o persona de confianza y entonces para mí la persona de confianza pues puede ser mi mamá o mi abuelita, ¿no? Aunque no sean abogadas. Esto se cambió y ahora la ley nos contempla. Incluso dentro de los juzgados penales todavía existen esas, pues como cárteles, no sé cómo les puedo llamar, en la cual nos refería, ¿no? Que si no eras abogado, si no contabas con cédula profesional, podías incurrir en algún delito y nos marcaba el delito y el artículo y todo, justamente atendiendo a esta situación.
Nos refiere que, esta fracción nos refiere que en caso de que las personas no puedan pagar un abogado particular, entonces el Estado les designará uno y es lo que conocemos ahora como defensores públicos. Anteriormente eran defensores de oficio. Y bueno, la fracción novena, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o la detención por falta de pago de honorarios de los defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso. En ningún caso será superior a 2 años, salvo la prolongación que deba a realizarse en el ejercicio del derecho al imputado. Y entonces, como les comentaba, este artículo es el que se le sigue leyendo. Seguramente los jueces ya se lo saben de memoria, ya ni siquiera tienen que leerlo, yo solamente lo recitan, pero es el que se les ha hecho saber a los imputados durante, pues por lo menos en el sistema tradicional y ahora en el sistema oral. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué nos refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los derechos del procedimiento? Pues bueno, primero nos refiere a algunos derechos, incluso también del imputado, como el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la justicia pronta, el derecho a una defensa y asesoría, que también los contempla a su vez la Constitución Política. Se me olvidó comentarles, compañeros, estos derechos que nos marca el artículo 20, apartado B de la Constitución, van a ser el eje para que se traduzcan a su vez al Código Nacional. Incluso en el Código Nacional aumentan algunos y los mismos casi a su vez son igual a la cartilla. Vamos a encontrar que hay algunas diferencias y por supuesto las traigo aquí para que también ustedes las conozcan. Nos habla también de la garantía, ser informado de sus derechos, justamente atendiendo a la fracción 2, si no me equivoco, del artículo 20, el derecho al respeto a la libertad personal, entre otras. Pues bueno, ¿qué nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los derechos del imputado? Nos refiere que los vamos a encontrar, algunos en el artículo 113 son exactamente los mismos a los que nos refiere el artículo 20 y solamente el Código Nacional de Procedimientos Penales agrega estos y son las fracciones sextas y nos refiere a no ser sometido a ningún momento de procedimiento a técnicas y métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. ¿Por qué ya nos está marcando justamente esta dignidad? ¿Por qué la dignidad? Justamente atendiendo al respeto a los derechos humanos. Como la fracción séptima de este artículo 13 añade, además de los derechos del detenido, a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva y en los supuestos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro derecho que le agregan es a no ser expuesto a los medios de comunicación. Y es por ello que siempre nos comentan a nosotros, ¿no? ¿Por qué es delincuente y le tapan el rostro o le tapan solamente los ojos? Justamente atendiendo a este artículo, al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la fracción 14. No puede ser expuesto a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque recordemos que solamente el artículo 20, fracción primera, nos refiere a la presunción de inocencia. Es justamente ese el motivo. Aunado a ello nos refiere a no ser presentado ante la comunidad como culpable. ¿Por qué? Porque nuevamente atentaría a la fracción 1 del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política. Y nos refiere también la fracción 16 a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para menores de edad o personas de discapacidad que se encuentren a cargo del imputado, ¿no? Entonces lo solicita desde el momento de su detención, es decir, detienen a una persona y resulta que tiene 3 hijos y en ese momento refiere, ¿no? Yo tengo 3 hijos, solicito que el Estado se haga cargo de ellos, justamente ¿por qué? Pues porque yo ya me encuentro aquí, era la única persona que se encontraba. O con personas con discapacidad ocurre exactamente lo mismo. Algunos otros derechos que nos toca el Código Nacional de Procedimientos Penales es la declaración del imputado, la entrevista con los detenidos, ya sea en careo, que es normalmente que se presenta dentro del juicio, el citatorio, orden de comparecencia y aprehensión, entre otros.
¿Cuáles son otros derechos que le asisten al detenido? Los vamos a encontrar en el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estableceremos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere dos. Unos, que los establece en el artículo 113 del Código Nacional, y los otros que también los refiere en el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son estos derechos? Pues el primero, derecho a informar a alguien de su detención. Ya lo había comentado, lo comenta también dentro de la Constitución. Derecho a consultar en privado a su defensor, ese es otro derecho que tiene. Derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que deba tomar para la obtención de una asesoría legal. A ser colocado en una celda en condiciones dignas, con acceso y aseo personal. Nos refiere a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas. ¿Por qué? Porque atenta contra su dignidad como persona. Cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le preverá de prendas para vestir. Nuevamente, de lo contrario, atentaría contra la dignidad de las personas. Y por último, nos refiere a recibir atención clínica si padece alguna enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo algún trastorno mental. Nos refiere que, bueno, además las autoridades que ejecuten una detención o flagrancia en caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa, evidentemente, del periodo de custodia. Y pues ahora sí, retomamos. ¿Qué nos marca esta cartilla de los derechos de los detenidos en el Estado de México? Nos contempla seis derechos que tiene. ¿Dónde vamos a encontrar? Y ustedes la conocen. ¿Dónde vamos a encontrar esta cartilla de los derechos de los detenidos? Pues bueno, se publica en la Gaceta de Gobierno del Estado de México en fecha 22 de septiembre del año 2016. Recordarán que se publica ya por la Secretaría de Seguridad Ciudadana o en atención a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en su artículo 2 de esta Gaceta de Gobierno nos marcan y lo podrán recordar, contempla pues las imágenes, todavía el logo de la administración del gobernador Erubiel Ávila, si no me equivoco. Y pues bueno, ¿cuáles son estos derechos que nos refiere la cartilla de los derechos de los detenidos? El primero nos habla nuevamente de la presunción de inocencia, tanto como lo toca la Constitución Política como el Código Nacional, y nos refiere que tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez. 2, a saber los motivos de su detención. Justamente ustedes lo narraban desde el principio, tienen derecho a saber cuál es el motivo de su detención, por qué se le está deteniendo una persona. También tiene derecho, nuevamente, como lo toca el artículo 20, a declarar o guardar silencio, lo cual no podrá ser solicitado en perjuicio así a que se le informen los hechos que se le imputan y los derechos, además, que le asisten a la persona. Nos refiere el tercero en la comunicación con un familiar. La famosísima tiene derecho a hacer una llamada o a comunicarse con un familiar o con su defensor o con la persona con la que el detenido así lo desee. Nos marca también la adecuada defensa. Tiene derecho a una defensa adecuada y nos vuelve a contemplar aquí, licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Sin este requisito, no se considera una adecuada defensa. Nos marca como otro derecho la puesta a disposición ante el fiscal y no tortura. Tiene derecho a ser puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda de forma inmediata y de no recibir ningún tipo de tortura, atendiendo evidentemente al artículo 22 de la Constitución Política, así como el primero, evidentemente, de la propia Constitución. Someterlo a procedimiento de técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad o voluntad. En caso contrario, tiene derecho a hacerlo saber ante el Ministerio Público a la brevedad posible y cuando no, también lo hacen saber ante el juez. Es importante saber que cuando las personas alegan haber sufrido tortura,
ustedes lo pueden saber, la mayoría de los detenidos en algún momento del procedimiento, absolutamente yo me atrevo a referir lo que yo creo que el 98% de los detenidos refieren a haber sufrido tortura, muchos de ellos o que no se realizó una detención legal, también es como una estrategia de los abogados cuando interponen amparos. Sin embargo, como tal, se realiza una investigación y la investigación en relación a la tortura se lleva aparte, ¿no? No se contempla o no, por eso queda libre una persona. Esto es importante comentárselos y recordárselos. Nos refiere también a no ser expuesto ante los medios, ya vimos porque nos lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución. Tiene derecho a no ser expuesto ante los medios de comunicación y entonces es por ello que le tapan los ojos o le tapan el rostro para que no sepamos quién es. Pues compañeros, también les traigo un examen sorpresa. No sabía que hoy iban a tener 2 exámenes sorpresa, pero sí les vamos a realizar un pequeño examen sorpresa. ¿Y en qué consiste este examen sorpresa? Pueden contestarlo mediante el chat, pueden incluso abrir su micrófono y contestar ello. Antes de que pase al examen sorpresa, déjenme comentarles que también la cartilla de los derechos de los detenidos nos refiere a esta parte. Finalmente, una vez que se le hagan saber los derechos al detenido, ya sea que los lean, los reciten, se los hagan saber de alguna u otra manera, deberán de preguntar lo siguiente: ¿comprendió usted sus derechos? ¿Sabe que puede hacer uso de estos derechos inmediatamente? Y asimismo deberá establecer la acción con el informe policial homologado, ¿no? Entonces, asimismo se establece dentro de su informe esta situación. Estas mismas preguntas, nuevamente lo vuelvo a comentar, son preguntadas por el juez ya cuando se trata de una situación en la cual, pues, evidentemente alguna persona tenga que encontrarse en proceso penal, haya sido vinculado, ¿no?, a proceso. Y pues bueno, ahora sí, compañeros, llegamos primero al cierre de esta capacitación. Antes de abordar ello, les pregunto a ustedes si tienen alguna duda en relación a la temática antes de pasar al examen sorpresa. Los escucho, compañeros. No sé si tengan dudas en relación a este tema. Perdón. Estoy buscando la Gaceta del 16 de septiembre de 2016. Ajá. Y me brinca la última Gaceta promulgada del 15 al 19, en el inter de 16, 17 y 18 no está establecido. ¿No lo encuentra? En el gobierno sí del Estado, ¿no? Yo justamente ayer estaba checando el dato y me aparece, búsquela. Ya tengo Sí, todas las aparece como tal. me parece el anual de 2016 y estoy buscando por fecha. Fecha 22 de septiembre. Se publicó en fecha 22 de septiembre. Ok. Ajá, en fecha 22 de septiembre se publicó. Ok. Aparece incluso, ese día se publica, el primer acuerdo que se publica es en materia de seguridad pública en relación a la cartilla. Posterior a ella se publica otros cambios o reformas a la Ley de Educación, si no me equivoco, del Estado de México. Porque el primer apartado que nos marca es de la seguridad pública. Le digo porque ayer yo justamente lo estaba checando y es el artículo 2 de este acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, compañeros, los escucho. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pasamos brevemente a la... un segundito, compañeros. Pasamos nuevamente a la presentación para establecer algunas preguntas para el examen sorpresa. Se le llama como tal, yo le refiero dentro de mis presentaciones, quiero hacer la aclaración, que yo lo refiero como examen sorpresa, otros lo refieren como formación sumativa,
evaluación sumativa, entre otras, evaluación formativa. Yo, para mí, le refiero como examen sorpresa, porque me gusta incluso dentro de otras capacitaciones, hasta les canto examen sorpresa y llevo una musiquita, hoy no la pude encontrar en el Google, pero yo así le refiero. ¿Y cuál es la primera pregunta, compañeros? Menciona 2 derechos de los imputados establecidos en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la primera pregunta. ¿Quién me ayuda con esta pregunta? ¿Quién me ayuda con esta pregunta? A que se presuma inocente. Presunción de inocencia y aguardar silencio. Muy bien, muchas gracias. Okay. Normalmente para estas capacitaciones llevo alegrías. Ahorita justamente por el tema de la sana distancia, pues no se puede realizar de esa manera. La siguiente pregunta menciona 4 derechos de los detenidos establecidos en la cartilla de los derechos de los detenidos. Tiene derecho a un asesor. Una a la vez, por favor, un compañeros. abogado. Los escucho. Tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro más? Tiene derecho a, como que diga, a un traductor, si es que lo necesita, no si es que... Así es, tiene derecho a un traductor, muy bien, ajá. Derecho a saber el motivo por el cual fue detenido. Derecho a saber el motivo por el cual fue detenido. ¿Alguien más? Derecho de con un familiar. cuenta con ello el gobierno que se le proporcione. Muy bien. ¿Hay algunos derechos? Un abogado. Contar con una defensa adecuada. Ok. Recibir un trato digno. A recibir un trato digno. ¿Y a recibir un trato digno por qué? Porque tiene que ser recibido un trato digno, compañeros? Así es, perfecto. ¿Los escucho? Derecho a saber a dónde será trasladado y el Derecho motivo. también a saber a dónde será trasladado, así es, el motivo, las causas, incluso quién lo denuncia. Hay algunos otros derechos específicos que nos refieren, por ejemplo, en relación a los derechos de las personas extranjeras. Y en relación a ellas, sí, tienen derecho a un traductor y tienen también derecho a que inmediatamente se le informe al cónsul, a la embajada de su país. Y no nada más a extranjeros, sino a gente que tenga otro tipo de dialecto, sí, que ¿no? tenga otro tipo de, sí es, también a otro tipo de lengua incluso. Voy a regresar nuevamente a la pantalla, compañeros. Y por último les quiero preguntar, ¿qué aprendieron hoy en su capacitación de derechos humanos? ¿Qué aprendimos hoy, compañeros? Pues ahora aprendimos la importancia de los derechos que se le dan al detenido, ¿no? Que son muy importantes porque en eso depende si la apuesta se cae o también salimos perjudicados, ¿no? Así es, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más aprendieron en su capacitación hoy, compañeros? Al trato digno. Al trato digno, muy bien. Y pues hacerle saber todo lo que tiene derecho y pues la obligación en el momento. Muy bien, Gisela. ¿Alguien más? ¿Qué más aprendieron, compañeros? Bueno, en realidad, ¿qué más recordaron? Porque este tema ustedes ya lo conocen. Yo creo que la importancia de hoy fue el saber, más que nada, todos los derechos que tenemos como personas, como ciudadanos, que eso es lo que realmente se enfoca el tema, y a su vez los derechos que debemos de llevar a cabo al respecto ante una detención, ante un presunto responsable. ¿Para qué? Para saberlos conllevar como se deben de llevar a cabo y no caer en una responsabilidad. Y asimismo, el detenido sepa todos sus derechos y hasta el término de su proceso. Eso es correcto. Aquí es algo bien importante que nos acaba de comentar Ismael.
En pocas palabras nos dijo hacer mi trabajo de la manera correcta, porque si yo hago mi trabajo de la manera correcta, voy a empezar a formar un equilibrio dentro de la sociedad. La persona como tal, la persona detenida, evidentemente tendrá tal cual sus derechos, o por lo menos yo estoy conforme con mi parte, ¿no? A mí me toca hacerte saber tus derechos, detenerte, hacerte saber tus derechos, ya le tocará a otra persona volver a realizar lo suyo, ¿no? Pero mientras yo ya estoy cumpliendo con mi obligación, y a partir de ello empiezo a generar un equilibrio dentro de este proceso. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué aprendió en esta capacitación? ¿Qué más aprendimos? Yo creo que reafirmamos un poquito los conocimientos que ya tienen. Como elementos de seguridad pública ya tenemos, ¿no? Pero Muy la importancia de todo esto es que recordamos qué tan importante es el hacerle saber sus derechos a una persona, ¿sí? Qué tan importante es y documentarlo porque ya cuando se está llevando a cabo un juicio es donde los abogados defensores es por donde ahí se agarra, ¿no? Así es. Dirían por ahí que el hilo se rompe por lo más delgado, y ese podría ser alguno de los motivos por el cual igual y obtenga su libertad, ¿no? Y obtenga su libertad si no se los hacemos saber y si no lo tenemos documentados, ¿no? Documentado. Así es. Así es, Gabriel, tiene toda la razón. Pues bueno, compañeros, si me permiten, estamos llegando a la conclusión de esta capacitación. Aprendimos justamente, tenemos el fundamento o recordamos el fundamento constitucional en relación a los derechos de los detenidos. Tocamos, hablamos también de la garantía de seguridad jurídica, establecimos también los derechos que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Cartilla General de los Derechos de los Detenidos. Y pues bueno, les presento la bibliografía que establecimos para esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio a todos y cada uno de ustedes, la dedicación que tienen, y como les comentaba, no sé si lo comenté en la sesión pasada o no, pero les agradezco, pues sobre todo en estos tiempos de pandemia nos damos cuenta de cuáles son las actividades realmente esenciales y no. Yo les puedo decir que tristemente mi actividad no es una actividad esencial como la de ustedes, ¿no? Y es por ello justamente que veía diversos memes en Facebook y nos decían, no, soy abogado con maestría y doctorado, pero resulta que que la actividad que estoy realizando no es esencial para la sociedad. La sociedad puede seguir sin mí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor me dedico a postular o realizar otras cuestiones, puede ser la docencia tal vez. Sin embargo, la seguridad pública siempre será esencial para una ciudad, para un país, para una nación, ¿no? Para el mundo entero. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco porque es Navidad y ustedes, muchos les toca trabajar, es Año Nuevo y están trabajando. Es el cumpleaños de su hijo y ustedes están trabajando. Se realizan diversas situaciones. Es 6 de enero y en lugar de estar partiendo la rosca en la casa y jugando con los niños, están trabajando. Es pandemia y ustedes siguen trabajando y los veo muchos están desde patrullas, otros en oficina, otros en sus casas. Muchas gracias por ello, compañeros. Y pues bueno, les dejo esta frase, ya ven que soy Yasmín Frases, y pues agradecer ayuda a crear una conciencia sobre lo que tenemos. Mejorar cada experiencia y apreciar nuestra vida. Muchas gracias, compañeros. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier comentario, incluso felicitación, la podemos hacer llegar, no solamente mía, sino de cualquier capacitación, al correo de capacitación@coden.org.mx. Les recuerdo también que la licenciada Vero les está enviando solamente alguna cédula de evaluación. Es muy fácil de contestar, no les lleva más de 2 minutos seguramente contestar esta cédula de evaluación, y a nosotros nos sirve mucho para mejorar nuestro trabajo. Creo que mi compañera ya les había platicado en relación a la app. Nuevamente les comento, la podemos descargar a través de la App Store o Google Play, y pues nuestros famosísimos avisos parroquiales.
Contamos con un número 800-999-4000, que ya les había comentado mi compañera, que pueden recibir asesoría jurídica los 365 días del año y las 24 horas del día. Y asimismo les comento que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como CODEM Oficial. Pues por mi parte es todo, compañeros. Si no tienen más dudas, si no tienen más comentarios, yo quedo a sus órdenes en la Secretaría de Técnica, en el Departamento de Capacitación Institucional. Y pues bueno, para mí fue todo un placer estar con ustedes charlando en relación a los derechos de los detenidos, y agradezco mucho su tiempo y su espacio. La CODEM late por ti.